Agradezco a Dios porque puedo continuar con la grabación de este tema. En el tema anterior, donde estuvimos hablando acerca de Aarón, un aspecto del Aarón como líder, terminé diciendo, ¿y qué pasó con Aarón? Porque Aarón era culpable y los culpables iban a morir. ¿Qué pasó con Aarón? Voy a leer en en Deuteronomio, capítulo 9, dos versículos acerca de lo que sucedió en aquel momento. Dice en estos versículos, es una recapitulación que está haciendo Moisés. Ahora en Deuteronomio, Moisés hace una recapitulación de las cosas que habían pasado. Y hablando de aquello que había sucedido, cuando el pueblo de Israel hace o pide que se le haga el becerro y se rebelan contra Dios, hablando acerca de ese momento, Aarón dice lo siguiente. Estoy leyendo lo que se refiere a aquel momento y que se refiere con Aarón y con las personas culpables. Dice, con Aarón también el Señor se enojó en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, lo quemé, lo desmenucé y lo molí muy bien hasta reducirlo a polvo y lo eché en el arroyo que descendía del monte. Aquí Moisés está hablando que en aquella ocasión él ora por Aarón, oró por el pueblo, oró por Aarón, que Dios perdonara a Aarón, que Dios perdonara a los que habían hecho el mal, pero muchos de los que habían hecho el mal ese día murieron, porque mantuvieron su rebelión contra Dios. Y ahora quiero aquí señalar lo siguiente. Cuando nosotros en la Biblia estudiamos eventos como este y estudiamos otros eventos donde los hijos de Dios también se equivocan, son vencidos por el mal y hacen el mal. Esos hijos de Dios, que podemos ser cualquiera de los hijos de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque yo mismo que estoy teniendo estos temas y usted que los está escuchando, muchas veces hemos hecho cosas mal hechas, hemos cometido errores, hemos pecado. Y Dios no nos ha destruido porque nos hemos arrepentido, hemos ido delante de Él pidiendo perdón, que nos ayude para no pecar. Y la Biblia es un libro que Dios ha dado. Dije un libro, son muchos libros, pero es la totalidad de los libros que Dios dio bajo lo que se conoce como el espíritu de profecía, que es la Biblia, hombres que hablaron inspirados del Espíritu Santo. Lo que más abunda en la Biblia, o lo que abunda en la Biblia, no lo que más, sino lo que abunda en la Biblia, es la historia de personas que pecaron y que merecían ser destruidos. El mismo Adán y Eva en el principio, que se rebelan contra Dios, que merecían ser destruidos, no fueron destruidos en ese momento, sino que Dios les da una nueva oportunidad
Y esto es el plan de la redención en sí. Dios manda a su Hijo para que ocupe el lugar del pecador, paga por el pecado. Cristo en su muerte en la cruz paga por el pecado del pecador y en su resurrección que triunfa sobre Satanás, el pecador y acepta lo que Jesús hizo. El sacrificio de Jesús también es perdonado de sus pecados. Cuando Moisés ora por Aarón, Dios perdona a Aarón y le da una oportunidad, porque Aarón, aunque hizo lo que hizo y aunque le dijo a Moisés lo que dijo, se arrepintió del mal que había hecho y fue delante de Dios buscando perdón. Y cuando una persona va delante de Dios buscando el perdón por algo malo que haya hecho, Dios perdona a esa persona. Y Aarón, Moisés oró por Aarón y Dios le perdona. Aquí vemos otra cosa que la Biblia enseña con respecto a la enseñanza, a lo que Dios enseña en su palabra. Dios estaba haciendo a Israel un pueblo de sacerdotes, o sea, personas que interceden por otras personas y representan a esas personas delante de Dios. La iglesia cristiana, la última fase del pueblo de Dios en la tierra, también la Biblia lo señala como un reino, un real sacerdocio, un pueblo de reyes y sacerdotes que oramos los unos por los otros. No solamente oramos por nosotros mismos. Cuando Moisés ora por Aarón y ora por el pueblo que había pecado, estaba pidiéndole a Dios que perdonara la falta que se había hecho. Y Dios perdonó, porque esto forma parte también del plan de la redención. La persona que peca, que es engañado por el mal, puede esa persona restituirse, puede levantarse por la obra que Dios hace en esa persona. Muchas veces no. Cuando vayamos a estudiar acerca de la ley de Dios, vamos a darnos cuenta, vamos a mencionar que dentro del mundo evangélico, lo que se señala es que el pueblo antiguo antes de Cristo se salvaba guardando la ley. Pero en este caso, que estamos hablando específicamente, se enseña que no se salva la persona por guardar la ley, pero que cuando viola la ley se condena a muerte. Pero la ley entonces nos lleva a aquel que es el que puede salvarnos. La salvación por gracia es la salvación que Dios le ofrece al hombre después que el hombre peca. Nunca la ley se guarda para salvarse, porque la ley no puede salvar a nadie. Salva a los pecadores Cristo, que dio su vida para salvar a los pecadores. Pero la ley dice lo que un pecador o una persona no debe hacer. Debe violar, no debe violar la persona, la ley de Dios, no debe violar la palabra de Dios. Pero el pecador arrepentido encuentra el perdón. Por eso la Biblia enseña, texto que ya hemos señalado del apóstol Juan, mirad cuán grande es el amor de Dios que nos ha hecho, a nosotros los pecadores, nos ha hecho hijos de Dios. Además, no basta con el arrepentimiento. Cuando estamos hablando de lo que sucedió con Aarón, vamos a ver que no bastaba solamente con que Aarón se hubiera arrepentido para que siguiera en su lugar.
sino que Aarón también con su vida hizo una restitución de este mal ejemplo que él había dado, porque aquí hizo una cosa mala. Pero después, en otra ocasión muy importante, Aarón fue fiel a Dios, obedeció a Dios de una manera más difícil, en una situación más difícil que esta que estaba enfrentando en este momento. Vamos a repasar ahora, en cuanto a la vida de Aarón, algunas cosas que Aarón vivió y algunas decisiones que Aarón tomó. Vamos a leer en la Biblia algo que menciona cerca de una ocasión en que Dios le habla a Moisés y le dice que suba con él ante su presencia con otras personas. Y yo voy a leer aquí acerca de este momento y de estas palabras. Está en Éxodo capítulo 24. Y allí en el capítulo 24, comenzando con el versículo, en el capítulo 24, comenzando con el versículo 1, comenzamos a leer. Dijo Dios a Moisés, subid ante mí, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Así que en una ocasión, no solamente Moisés y Aarón fueron a la presencia de Dios, sino que los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, fueron a presentarse delante del Señor. En la experiencia que vivió Aarón, tuvo el gozo, porque eso es un gozo de un padre acompañado por hijos suyos, ir a la presencia de Dios, a ese privilegio de estar con Dios, a esa posición distinguida en que Dios está llamando a alguien para que le sirva. Ese privilegio lo tuvo Aarón. Después de su caída, Dios le concedió a Aarón bendiciones y lo siguió usando. Así que estos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron ante la presencia de Dios. Pero el tiempo pasó y Dios, de acuerdo con la orden que le dio a Moisés de hacer el santuario, el tabernáculo y las leyes que regían y que ellos como pueblo de Dios debían de cumplir, después donde ya el pueblo estaba establecido en esto, Aarón fue llamado a ser sacerdote, el principal sacerdote. Y los hijos de Aarón fueron llamados para ser los sacerdotes. O sea, la tribu de Leví se convirtió, y eso lo veremos después en otro tema, en la tribu donde sus miembros se dedicaban a servir a Dios en el tabernáculo y en el templo. Servían a Dios ante todo Israel. Pero los hijos de Aarón servían a Dios, también eran levitas, pero servían a Dios en el sacerdocio. Llegó un momento en que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sacerdotes de Dios,
iban a comenzar su obra de sacerdote. Y aquí entonces leemos en Levíticos capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso, y ofrecieron ante el Señor fuego profano que él no los mandó. Cuando Dios comienza en el santuario, la obra del santuario, debía encenderse un fuego, pero ese fuego no debía ser sacado de cualquier cosa que tuviera fuego, sino un fuego que Dios mismo hizo, como cuando Elías oró y Dios envió fuego. Dios también envía el fuego, y de ese fuego debía sacarse el fuego que encendería la demás leña, los demás fuego que iban con los cuales se iba a trabajar en el santuario. Pero cuando llegó el momento, Nadab y Abiú, que estaban afectados por beber bebidas alcohólicas, no estaban en su pleno juicio, no les importó que el fuego encendiera. No distinguía entre la ley de Dios de encender con un fuego santo, el que Dios había provisto, y encendieron con un fuego cualquiera. Cuando ellos hicieron eso, Nadab y Abiú violaron directamente la ley de Dios. Violaron todos los procedimientos y todo lo que había que ver con el santuario. Se rebelaron contra Dios, y allí mismo Dios los mató, les quitó la vida. Y voy a leer otra vez el versículo 1 para conectar con el resto de lo que estoy hablándoles. Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso, y ofrecieron ante el Señor fuego profano que él no mandó. Y salió de delante del Señor fuego que los devoró, y murieron ante el Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que esto es lo que dijo el Señor: en los que se acercan a mí, mostraré mi santidad, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Moisés llamó a Misael y a Alzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: llegaos acá, sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos llegaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza, ni rayéis vuestro vestido en señal de duelo, para que no muráis, ni se encienda la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentará el fuego que el Señor originó. En cuanto a Aarón y a sus hijos que quedaban, continúa hablando Moisés: ni salgáis a la entrada de la tienda de reunión, pues tenéis en vosotros el aceite de la unción del Señor, no sea que muráis. Y ellos hicieron conforme
al dicho de Moisés. Aarón enfrenta de pronto la muerte de sus dos primeros hijos, los que iban a seguir el sacerdocio en su lugar, pero los encuentra, ellos no mueren de casualidad, sino que son destruidos por Dios. Y aquí debemos entender algo de lo que sufrió Aarón en este momento. Cuando una persona muere, actualmente todos los que vivimos morimos. Se lamenta la muerte de alguien, pero cuando una persona vive su vida, llega a la culminación de sus días, muere por causa del pecado. Pero si la persona aceptó a Jesús, aceptó el plan de la redención, queda la esperanza segura o la certeza de la resurrección, del triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. Pero en este caso, Aarón sabía que estos dos hijos suyos estaban perdidos para siempre, que se contaría no con el pueblo de Dios, sino contra los rebeldes contra Dios, y que tendrían que morir o murieron esa muerte. Cuando llegue el final, estarán entre los perdidos, donde serán destruidos para siempre. Y aquí Aarón, y yo no estoy hablando de los hijos, estoy hablando de Aarón, porque es el tema que nos ocupa. Aarón no se rebeló contra Dios. Cumplió todo lo que Dios le enseñó y fue un ejemplo ante el pueblo. En aquel momento, después de aquella que había sucedido, también había que hacer un sacrificio. Ese sacrificio debían de comerlo, porque el animal que la sangre de ellos no iba al santuario, el santuario o el tabernáculo se contaminaba con ese pecado, con esa que ese animal estaba espiando, porque el mismo sacerdote tenía que comer la carne. Y entonces el pecado que estaba simbólicamente en la carne del animal se traspasaba al santuario porque el sacerdote lo comía. Cuando llegó el momento después de todo esto que de aquel animal había que comer, no lo comieron. Y Aarón como principal no comió esto. Cuando Moisés lo llama y le pide una explicación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? Aarón le dijo, todas estas cosas que han pasado, yo las he enfrentado, hice todo lo que Dios mandó, pero si ahora yo comía esta, esta carne, hubiera sido acepto a Dios, sintiéndome como me siento, estando en la condición que estoy, podría ser aceptable. Y claro, no hubiera sido aceptable porque Dios conoce al ser humano que Él ha creado. Dios conoce nuestros sentimientos, nuestras emociones, sabe lo que nosotros somos y sabe también nuestras debilidades. Y aunque Jesús dijo que en su tiempo, cuando Jesús vino, el que quiere seguir en pos de Él, tiene que renunciar a todo, padre, madre, hijo, hermano, por seguir a Dios, y eso es una verdad. De esto hablaremos en otro momento también. En este momento, Aarón había renunciado a todo, hasta a sus hijos, y había obedecido y seguido a Dios, pero no podía hacer lo otro, era un ser humano. Y entonces dice la palabra que Moisés se dio por satisfecho y Aarón no tuvo que comer
no tuvo que comer esa carne y no pecó contra Dios. Más adelante, en la historia del pueblo de Israel, hubo personas que se rebelaron contra Dios y quisieron ocupar ellos el lugar de Aarón como sacerdote de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, cada líder de cada tribu, uno por cada tribu, lleven su vara. Esas varas eran un pedazo de una rama de almendra, sacaban la vara de ahí, y cada uno lleve la vara de cada uno y preséntenla delante de Dios. Por Leví fue elegido Aarón, y la vara de Aarón fue la que fue llevada delante de Dios junto con la demás varas. En esa noche, al otro día que pasara esa noche, Dios iba a responder señalando la vara de quien él elegía para que siguiera siendo el sumo sacerdote, el sacerdote del pueblo. Esa noche Dios hizo que la vara de Aarón brotara renuevos, echara hojas, floreciera y también tuviera almendras. Y esa vara estaba seca. En una noche reverdeció, echó flores, hojas, flores y fruto. Dios le dijo a Moisés que debían estar dentro del arca. Dios ratificó así el sacerdocio aarónico. O sea, mientras que el pueblo de Israel existió, el sumo sacerdote fue Aarón y sus descendientes siguieron siendo sumos sacerdotes de Dios hasta que Cristo llegó. Y duró el sumo sacerdocio o el sacerdote aarónico desde el momento en que Dios establece a Israel hasta que ellos rechazan a Cristo y dejaron de ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Aarón, fue su finalidad. Su vida fue una vida de obediencia a Dios. Y Aarón murió fiel a Dios, está entre los que hemos de conocer en el reino de Dios, y el pueblo hizo gran luto por Aarón. Ahora, finalmente, en esta temática que estoy teniendo, hablando acerca de Aarón, ¿fue injusto Dios al hacer así? Dios no es injusto. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta para que no muera. Por eso el plan de la redención y por eso los seres humanos, aunque todos hemos sido pecadores y todos somos pecadores, también confesamos nuestros pecados a Dios y Dios nos perdona. Cuando lleguemos al momento en el futuro en que Dios venga a la tierra y establezca su reino, toda la población del planeta Tierra, desde Adán y Eva, los primeros creados por Dios, que también han de salvarse, porque adoraron a Dios y se entregaron a Dios y creyeron en Dios. Si todos los que hemos de salvarnos, vamos a ser un pueblo sin pecado, porque nuestros pecados fueron perdonados. Y nuestros pecados fueron perdonados porque nos arrepentimos, porque los confesamos a Dios y Dios nos dio el perdón. Y a través del plan de la redención alcanzamos la vida eterna. Así que el reino de los cielos, del futuro, el reino glorioso de Jesucristo, de Dios que en esta tierra estará, será un reino de personas
todas pecadoras, pero todas perdonadas, y en ese caso ya sin pecado, sin mancha, sin injusticia, sin arruga, sin ninguna cosa mala, porque ya Dios nos perdonó, borró nuestros pecados, y cuando borró nuestros pecados, nos transformó para que no seamos más corruptibles y estemos con Dios por la eternidad. Lo que Dios hizo con Aarón es una demostración de lo que va a hacer con cada persona, contigo que me oyes y conmigo, con cada persona que busquemos a Dios y que hemos de estar con Él en su reino. Terminamos este tema aquí. Continuaremos hablando acerca de este momento especial en el pueblo de Israel. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.